Jesús, tú eres mi Dios, la luz de mi existir, la fuente, el manantial que siempre adoraré. Por eso yo... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentado. Quisiera hablarles de un tema que es muy común, pero yo no sé hasta cuánto usted sabe de este tema. Y es la liberación y sanación con los antepasados. Ese es un tema muy común en la renovación carismática católica. Orar para sanar nuestras relaciones con los antepasados. Y todos estamos arrastrando la pena y que da todo pecado. Todo pecado lleva una culpa y una pena. A ver, les explico. Todo pecado lleva o conlleva una pena y una culpa. Todo pecado. Usted no se da cuenta a lo mejor cuando peca, porque quizá no lo sabía, pero esa es una realidad. La culpa es la parte interna del pecado cometido, la culpa. Y la pena es la parte externa del pecado. Todo pecado tiene una culpa y una pena. Todo pecado. La culpa es la parte interna del pecado, la culpa. La pena es la consecuencia de haber pecado. A ver, como esto yo sé que no es fácil entenderlo, voy a explicarles con un ejemplo. Hay un muchacho y ese muchacho maneja una moto de una manera loca y anda haciendo maniobras y mostrando que es capaz de manejar la motocicleta con una rueda y levanta la de adelante y hace 1000 locuras. Por un motivo o por otro, pierde el control de la moto, va a estrellarse contra una casa, daña la acera, el fence, la reja, la puerta, la pared, la ventana, hace un daño. Entonces el dueño de la casa sale furioso. ¡Me arregla la casa! ¡Me arregla la casa! Usted tiene que hacerlo y si no yo llamo a la policía y lo pongo en un problema con la corte criminal. El muchacho calma al dueño y le dice: sí señor, usted tiene toda la razón, pero yo le voy a arreglar todo. ¿Qué hace el muchacho? Va, busca compañeros, amigos, gente que le ayude, le arregla el problema. Entonces, ¿qué ocurre? La culpa quedó perdonada desde el principio, cuando el muchacho le pidió perdón al Señor y el Señor le perdonó. Esa es la culpa. Pero la pena queda. La pena es que usted
tiene que arreglar los daños. Esa es la pena. Entonces, que quede bien claro las dos cosas. El muchacho, la culpa se le perdonó cuando el Señor le perdonó. Pero la pena es que arregle. Usted tiene que arreglar los daños cometidos. Así es todo pecado. Entonces, ¿qué ocurre? El muchacho trata de arreglar la pena. La culpa se perdona cuando el Señor le perdonó. Esa es la culpa. Pero la pena es usted tiene que arreglar los daños hechos. No sé si esta idea les quedó clara. Lo que es la pena y lo que es la culpa. Mejor primero, lo que es la culpa y lo que es la pena. La culpa se perdona en el momento que usted pide perdón. Y la pena, usted tiene que arreglar los daños hechos por el daño que usted hizo. Si usted entendió, levante la mano. A ver, yo quiero ver cuántos me entendieron. Levante la mano y móvanla. Bueno, bendito sea Dios que sí entendieron. Ahora, la pena, o sea, usted tiene que arreglar los daños cometidos. Usted trata de arreglarlos. Pero resulta que usted se murió, no alcanzó a arreglar todas las consecuencias por la culpa. Y entonces la pena es que, como usted no lo acabó de arreglar, le queda a la familia que le ayude a arreglar ese problema que no terminó usted. La familia, este sería en ese caso los que se mueren sin terminar de arreglar la pena, de terminar con la pena. Y usted se va a un lugar que nosotros los católicos llamamos purgatorio. Allá se va a acabar de purgar, a limpiar para entrar al cielo. Esa es la pena, la pena. Y eso se pasa a la familia. Usted me va a decir, ¿cómo es posible que eso le pase a la familia? Eso es así. Usted, por ejemplo, tiene un vicio. Eso lo pasa a la familia por medio del genoma humano. Ese es el genoma humano. Eso va en los genes de la persona. Son las unidades de almacenamiento de información genética según el ADN que contienen la información sobre cómo deben funcionar las células del organismo. Se encuentran en los cromosomas en el núcleo de la célula. Y entonces eso se pasa. Yo se lo paso a mis hijos a mis nietos, y mis nietos a mis tataranietos, y los tataranietos, y eso se va pasando así, se pasa. Imagínense usted, querido hermano, cuánta cochinada, cuánta basura, cuántas taras, cuántas porquerías estamos arrastrando desde el papá, la mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chorno, bischorno y tatarachorno. No sé si ustedes conocen esa palabra. Es papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y sigue chorno, bischorno y tatarachorno. Así se llama en español. ¿Sabían eso o no? No, casi nadie habla del tatarachorno. A ver, papá, hijo. Vámonos al contrario. Vámonos, hijo, yo, papá de mi papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y después sigue chorno, bischorno, tatarachorno. Entonces, ¿cuántas generaciones? Yo, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chorno, bischorno, tatarachorno. 8 generaciones. De ahí para atrás no existe el nombre. Pero existe la realidad. La realidad es que el papá de mi tatarachorno se llamará mi papá de mi tatarachorno. Y resulta que toda esa gente ha cometido errores. Levante la mano los que no han cometido errores en la vida. Levante la mano.
Y usted tiene todas las taras, todos los daños cometidos por sus antepasados y agréguele los suyos. Y usted se lo pasa a su familia. Eso va en el ADN. Y eso es algo que pasa, va pasando. Ese es el genoma, lo que se llama el genoma humano. Y hay cosas que yo no quiero entrar aquí en muchos detalles porque no tenemos mucho tiempo. Pero el hecho es que cuántas porquerías estamos cargando. ¿Y usted por qué es así? No sé. Pero cuentan que mi abuelo también era así. Pero yo no conocí a mi abuelo, pero dicen que era igualito a mí. Y que yo hago las mismas cosas que hace lo que hace el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo. Cuentan los que conocieron esas generaciones anteriores. Y que yo le salía igualito. Eso se hereda. ¿Qué hay que hacer entonces?